KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es lunes 25 de enero, un día en el que, bueno, por lo menos nos está dando algo de tregua el COVID. Una reducción importante tanto del número de casos como del número de fallecidos. Yo no puedo empezar esto sin antes enviarle más sentido pésame a mi colega Siria Miranda. Qué terrible noticia, el fallecimiento ya de sus dos gemelos, hermanos gemelos, menores que ella. Bueno, un día en el que también empezamos con la expectativa de quién será el nuevo director de la policía. En cambio, anunciado por el presidente de la República, que dará a conocer en la mañana, en el día de hoy. Un día también en el que pues, se rumorea posibles cambios en el gabinete y en miembros de direcciones y en entidades públicas. Bueno, López Obrador está con COVID. El septuagenario presidente de México es el nuevo caso porque ha dado pues esta señal de alarma en el mundo, en el cual, como escucharon hace un momento, Panamá pelea no solamente y ha mantenido aislada a esa cepa sudafricana. Y pues lo que acaban de escuchar del doctor Ortega, por lo menos estamos viendo la luz al final del túnel, cosa que no está ocurriendo en lo económico. Pues ayer la Cámara de Comercio insistió cómo hacer para reactivar el turismo, esta industria sin chimenea que crea pues 250,000 de empleados, de empleos en el país. Don José, así andan las cosas. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente y en Canal 21 Next TV. Bueno, iniciamos una semana con muchas noticias, muchas en sentido negativo, otras en sentido positivo. Voy a comenzar expresando mi solidaridad, Fernando, con nuestra amiga, la periodista Siria Miranda, por la muerte de sus hermanos gemelos, víctimas del COVID-19. Y a nombre de este colectivo, nuestra solidaridad con nuestra amiga Siria. También expresarles que en Panamá también, un gran panameño, un panameño humilde, pero un panameño raizal de Los Santos, Quique Jaén, hermano de Teresín Jaén, fallecido ya. Quique Jaén también falleció de COVID, su esposa está enferma, esperamos que se pueda recuperar. Una gran persona, un gran amigo, ganadero de aquí de Gatuncillo, Colón, un hombre que no hay forma de no quererlo, un hombre íntegro, también falleció. En Chitré murió José Tarrasi, Joe Tarrasi. Y nuestra solidaridad con la familia Tarrasi. Pero en el plano mundial, perdimos, y lo hago reconociendo que las víctimas de todo este proceso, de todo lo que muere, lo que está pasando ahora, debemos recordarlas. No solamente son estadísticas. Pero ayer también, este fin de semana, falleció Larry King, sí. Ese gigante de los shows en vivo, de los talk shows, de los que hacen entrevistas, el maestro. 25 años estuvo al frente con CNN, haciendo las mejores entrevistas, luciendo al entrevistado. Y no solamente el entrevistado de alto copete, sino hasta los plazas Sésamo. Él entrevistaba al ciudadano común y de él obtenía la información que usted necesitaba. Ese gran hombre. Y su frase lapidaria: nunca aprendí nada hablando yo, sino dejando hablar al planeta. Y escuchando. Sus preguntas eran una clara indicación de que él estaba escuchando. Porque aquí hay gente que entrevista y hacen preguntas sin escuchar porque sus preguntas reflejan la agenda, no lo que él quiere saber, sino lo que usted, dejarlo en ridículo lo que está entrevistando. Bueno, ojalá vieran mucho, más de 6,000 programas de Larry King. También murió uno de los grandes del béisbol, Han Aaron. El hombre que fue el primero que sobrepasó las marcas de jonrones de Babe Ruth, que eran 714, para soltarla en 755. Han Aaron, un gran pelotero. Después fue sobrepasado por Larry Bonds, con 700. Bueno, con lo de Barry Bonds, ¿se acuerda que tiene el asterisco puesto? Por el uso de esteroides. Pero en términos reales,
Lo sobrepasó. Lo sobrepasó. Oye, una cosa importante también hablando del béisbol, la firma del panameño Alfredo Aldrete Barría, de escasos 16 años, ya es miembro de la organización de los Phillies de Filadelfia. Para que usted se vaya tomando su café tranquilo, cuando viene en el carro, se ponga rápidamente con algunas noticias que son, digamos, abrebocas para entender la dinámica global que tiene efecto en nuestro país. Recuerde que nosotros somos un país ligado por el ombligo o por la arteria principal al comercio mundial. Lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros más que a casi a nadie. Para que usted tenga una idea. Bien. Le explicaba Fernando que el presidente Manuel López Obrador, dio positivo este domingo al COVID. Él el viernes sostuvo una reunión, una conversación telefónica con el presidente Joe Biden, en la que apareció junto a él su ministro de Relaciones Exteriores, Mauricio Ebrard, en la que conversó con el presidente, y lo que se sabe en público ya es que Biden y él coincidieron en la necesidad de que para enfrentar el problema de migración, sobre todo en la región centroamericana y México, hay que invertir en la región. Y él y el presidente Biden, el señor López Obrador y el presidente Biden, conversaron sobre una ayuda de $4.000 millones, Fernando, de ayuda directa a Honduras, Guatemala, El Salvador, como parte inicial de un paquete de desarrollo regional. Ojo con esto, porque nosotros debiéramos estar en parte de todo eso que está ocurriendo. Esta conversación se da este viernes y el presidente Obrador sale sin mascarilla a recorrer varios estados de México en compañía del ministro de Salud. Y entonces ahora los epidemiólogos tienen que darle seguimiento a este contagio de él, cuántos más estaban con él y cuántos son potencialmente posibles contagiados y cuántos de ellos deben guardar cuarentena. Otro más de lo que siempre dijo que predicar sin el ejemplo es lo que hace que la gente tenga dudas. Abrácense. Creo que júntense, fue importante la conversación de López Obrador con el presidente Biden, pero también fue irresponsable el presidente estar andando por ahí sin mascarilla. Sobre todo en México, en donde Fernando, la Ciudad de México, es un fuerte, aparte que es una mega ciudad, mega poblada, llena de miles de problemas, además es parte de los focos de infectación más grandes del planeta. Bien. Una noticia también importante en los Estados Unidos, que el presidente Biden llegó el sábado, no tengo las cifras del domingo, de ayer, el sábado a 1.600.000 vacunados. Y la meta de él es 1 millón por día. Quiere decir que pueden sobrepasar la meta. Todavía tienen capacidad de vacunas para seguir vacunando 1 millón por día. Tienen más o menos 20 millones de vacunas, pero no estaban vacunando a velocidades. Esta reacción del presidente hacia el ataque al COVID, particularmente en las vacunas, en reforzamiento a los gobiernos locales y a los estados, le ha ganado al presidente Biden una reevaluación rápida, un incremento sustancial. 69% de los norteamericanos ahora piensan que Biden lo está haciendo excelentemente con respecto al manejo del COVID, que es la fuerza hegemónica. Para que ustedes tengan una idea, durante la última semana, los promedios de los Estados Unidos están por cerca de 4.000 muertos y cerca de 200.000 personas infectadas. Ha bajado los niveles de infectación en la medida que sube la vacunación. Esto es una cosa importante. Sin embargo, las últimas proyecciones dicen que al 1 de mayo los Estados Unidos podría tener 579.000 muertos. Lo positivo de este nuevo modelo es que reduce casi en 100.000 los muertos por el desarrollo de las vacunas y las medidas de mitigación. Los Estados Unidos presenta una situación importante. También debemos recordar que en el mundo, Fernando, si tienes las estadísticas ahí, nos ayudas. Sí, 99.909.979. Estamos cerca de millones. De 100 millones de casos. De 100 millones, perdón. 2.152.400 fallecidos, 27.786.479 casos activos, 2.15% de tasa de letalidad, y ya hay en el mundo 65.689.604
vacunados. Una cosa importante, como había anunciado el día de la transmisión de la llegada de la vacuna, Alemania y varios países de la Unión Europea han decidido retrasar la segunda vacuna para que se vacune con la primera dosis a más personas. Esto está en debate, pero se está aplicando. Hay científicos que... Recuerde que estamos con un virus nuevo cuya dinámica en su desarrollo nos lleva a tomar decisiones en las que una parte de los científicos está de acuerdo y otra no. Al final es una decisión, termina siendo una decisión política administrativa. Hay gente que se equivoca. Nosotros tenemos que seguir la ciencia, pero la ciencia llega a un punto en que para la ciencia seguir estudiando es la opción. Para la dirección política de un Estado, tomar decisiones es una cosa fundamental. Entonces hay decisiones políticas que están amparadas. Entre más amparadas están en la ciencia, mucho mejor son. Pero hay decisiones políticas y la pandemia nos lleva a decisiones políticas. El problema aquí es que hay gente que quiere enredar todo. La política es esencial en el debate de cualquier problema que uno bregue, sea educativo, sea de salud pública, de economía. Eso usted coge de dirigentes políticos para que tomen estas decisiones. Entonces ya hay gobiernos que han tomado la decisión de postergar la segunda y seguir con la primera mientras viene y se empareja la producción de vacunas. Sin embargo, quiero hablarle de un tema que debe usted prestarle atención: el drama de Brasil. Muchos de nosotros, cuando hablamos del COVID, nos detenemos en las cifras de muertos y no vemos el drama humano detrás de eso. Les quiero hablar de lo que está pasando en el estado de Pará y Pará y de la Amazonia. Es un estado de la Amazonia, en donde la cantidad de muertos, mire lo que pasó allí. Al no haber oxígeno disponible, Fernando, la gente que estaba en cama y que no tenía oxígeno y que tenía fuertes ataques del virus en grado bien alto, los pacientes nuevos que llegaban los veía morirse ahogados, se ahogaban y se morían. Y miles de pacientes optaron por no entrar e irse, porque el drama de ver a alguien ahogarse fue tan grande. Allí fue donde llegó la solicitud del oxígeno a Venezuela, y ahora China Popular está mandando oxígeno a los estados de la Amazonia. 319.545 casos en Pará, con 7.530 fallecidos, 2.36 de tasa de letalidad. Fue una cosa, ya no era una epidemia, era una especie de drama, una especie de tragedia que no tiene forma de contarlo, lo que está pasando. Y mientras el presidente Bolsonaro se derrumba, 70% de los brasileños, 7 de cada 10 brasileños piensan que Bolsonaro es un mal presidente y ha manejado mal esta crisis, sin duda alguna. Sin duda alguna. Un día dice un disparate, otro dice otro, un día quiere vacuna, otro no quiere vacuna, un día quiere jeringuillas, otro las prohíbe. Entonces, en ese machismo típico de la ignorancia, porque no hay nada más patético para Brasil y duro para Brasil, una nación tan poderosa, que está en manos de una persona de ese nivel de egolatría. Y el drama que vive esa nación es extraordinariamente alta. Y le llamo la atención a esto, porque simultáneo a esto que está ocurriendo, hay procesos políticos ocurriendo. Por ejemplo, en Portugal, Fernando, el primer ministro Marcelo Rebelo de Sousa se reeligió ampliamente. La ultraderecha quedó derrotada por los verdes, que quedó en segundo lugar, por la lucha por el rescate del planeta, de los errores que estamos cometiendo en el manejo del clima, quedaron como segunda fuerza en Portugal. Tenemos elecciones aquí en Ecuador, en donde todo parece indicar que la pelea está centrada entre el grupo de Araúz y el grupo de Lasso, un banquero, el otro un discípulo de Correa, y el dirigente Jaco Pérez,
que es la tercera fuerza electoral y será, digamos, la especie de bisagra. Todo parece indicar que habrá segunda vuelta. Y todo parece indicar, no estoy diciendo, porque las encuestas, unas tienen a Lasso arriba, hay una mayoría de encuestas con Lasso arriba, otro grupo importante de encuestas con Araúz arriba, pero ninguno de ellos está distante, están entre 32, 37, 32, y eso no es suficiente nadie sobrepasa el 40. para pasar a ganar en primera vuelta. La situación misma es tan compleja que las encuestas tienen un alto nivel de incertidumbre también. Pero allí, pase lo que pase, estamos frente a una nación altamente fragmentada. Y el drama de esto se está pasando con fuerza en Perú, en donde las huelgas siguen siendo la forma abierta de confrontación y donde la campaña electoral tiene 19 candidatos, ninguno sin destacar de verdad, ninguno tiene la fibra de poder buscar la unidad de esa nación que tiene perspectivas importantes en positivo durante el 21, siempre que resuelva la crisis política. Pero la crisis política peruana, Fernando, se está agravando. Lo mismo pasa en Chile, en donde el presidente Piñera tiene un bajo nivel de aceptación, el más bajo de la historia, cercano al 6% entre el margen de error. Sin embargo, cuenta con un gabinete con mejor nivel de decisiones, pero un gabinete más ligado a los intereses de las grandes fortunas que a mirar el problema general en que se encuentra. Entonces, el país, el resto, el que protestó, el que lleva años, un año y tanto protestando, se encuentra fragmentado. Y cuando venga la elección de abril, se van a dar cuenta del fracaso. Y lo que va a suceder es una nueva reexplosión. Y ahora usted mire nuestro continente. Chile, Ecuador, Perú, Colombia en los niveles de desestabilización en que se encuentra, los niveles de pobreza extrema que se está llevando Venezuela, los problemas que hay en Brasil, en la región centroamericana, lo que está pasando en Honduras, que entra en elecciones en noviembre, lo que está pasando en Guatemala, lo que está pasando en Nicaragua, lo que está pasando en México, que a pesar de que el presidente tenga un grado alto de aceptación, en realidad en México no está pasando nada que resuelva los problemas estructurales. El desempleo, la política, incluso, fíjese lo que le voy a decir, las organizaciones internacionales de financiamiento y de crédito están criticando las políticas conservadoras de la falta de gasto del presidente López Obrador, para darse cuenta que es solo incrementando el gasto, generando de esta crisis, proyectos de infraestructura, es que se va a crecer en el país. Esto no es un momento de posiciones conservadoras en términos del gasto. Este es un momento en que tenemos que movilizar la economía con más gastos. Fíjese la contradicción de López Obrador. Sin embargo, en el mundo internacional también preste la atención a dos cosas. Preste la atención a lo que está ocurriendo con China y Taiwán. Por segundo día consecutivo, aviones de la Fuerza Aérea de la República Popular China de combate han penetrado a territorio aéreo de Taiwán. Peligroso. Muy peligroso. Y China ha elevado el nivel de el discurso diplomático. Aquel discurso diplomático de sensatez ha sido sustituido por un nivel de discurso duro, fuerte. ¿Cómo se refiere a funcionarios de Estados Unidos? Los Estados Unidos, en Biden, dijeron el fin de semana que el presidente Biden va a formar una coalición de países democráticos, escuche lo que le estoy diciendo, para enfrentar a China. Escuche lo que le estoy diciendo. Entonces, esto es un presagio no muy bueno para el manejo del comercio. El presidente Xi Jinping se va a dirigir hoy a una gama de dirigentes del mundo
hablando de que la guerra comercial no tiene sentido. Sin embargo, China tiene que tomar medidas para evitar que esa guerra siga ese camino también. Y preste la atención a lo que está pasando en Rusia, en donde el presidente el presidente Putin. Vladimir Putin, al llegar Navalny, el opositor, lo detiene a su hija y ha montado un free for all en Rusia. Y ahora protestas en las calles y la embajada norteamericana en Rusia le comunica al país por dónde van las manifestaciones. ¿Y sabe lo que dijo Putin? Que él está en contra de la intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos de Rusia. ¿Usted recuerda la elección de 2016? Léase lo que se ha publicado del informe del fiscal especial sobre el caso de la intervención de Rusia en las elecciones de Trump. Y verá usted todos los elementos que comprueban que la inteligencia rusa ha entrado a dominar partes importantes de la infraestructura de telecomunicaciones de los Estados Unidos. Entonces él habla ahora de no interferencia en los asuntos internos de Rusia. Y esto es lo que complica el mundo, porque las potencias insisten en querer no llegar a acuerdos con todos los países, sino de imponer acuerdos. Y entonces esto ha llevado a Europa a la posibilidad de poder buscar un entendimiento con Biden rápidamente en el cambio climático y en la defensa para enfrentar a los enemigos comunes. ¿Cuáles son los dos enemigos comunes que tiene Europa y los Estados Unidos? China. China y Rusia. Rusia. No necesariamente ellos son nuestros enemigos. Lo que quiero decirles es que así está funcionando la estructura en el mundo. ¿Y qué tiene esto como consecuencia, estimado televidente? Que se nos plantea un nuevo escenario en el mundo y que la vacuna, que está demostrando ya que en los Estados Unidos, por ejemplo, comienza a ceder la epidemia, a pesar de la nueva variante del COVID, que aparentemente, según las informaciones que nos dieron el fin de semana las autoridades médicas de Inglaterra, tiene la posibilidad de ser más letal de lo que se pensaba. A pesar de ello, las vacunas actúan, sobre todo la Pfizer y la Moderna, que ya se han probado contra ellas, el desarrollo de la vacuna rusa, que también tiene un efecto positivo, y la China, va a comenzar a hacer ceder la epidemia, y el 21 va a ser un año en el que vamos a pasar muchas dificultades. Sí. El que más dificultades tenga es el que menos entienda cuál es el rol del país, en particular en caso de Panamá, frente al mundo nuevo que se abre. No tener una lectura correcta del papel que jugamos en eso nos puede llevar a nosotros a la subutilización o a dejarnos llevar por la gran confrontación que venga sin necesariamente responder a los mejores intereses de nuestro país. A la vuelta, quiero hablarles sobre los avances que hemos tenido, Fernando, en el COVID. Le voy a presentar unas láminas que nos demuestran a nosotros una cosa positiva. Hemos avanzado positivamente en el control de la pandemia en Panamá. Se los voy a pasar con números y con las gráficas, en términos generales, y eso es importante. Pero tenemos que revisar algunas políticas de economía que están pasando por ahí. Por ejemplo, los préstamos que hay para la pequeña y mediana empresa. Ayer me decía el diputado Héctor Brown que le preocupa mucho que los préstamos no tengan la flexibilidad de la realidad panameña. Sí. A la vuelta vamos a hablar de todas estas cosas, de los cambios y de la Caja del Seguro Social. Hoy debía haber un llamamiento, hoy debía iniciarse el diálogo, pero no hay formalmente comunicación a las partes para reiniciar el diálogo. Eso es una mala señal. Vamos a hablar a la vuelta de estos temas.